Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. Hoy vamos a tratar un tema interesante de nuevo con el tema de seguridad ciudadana, pero a partir del decreto que emitiera el presidente de la República para responder a las inseguridades en el sector turístico. Va a ser nuestro tema principal de la noche. Sin embargo, queremos empezar con el recordatorio de una promesa cumplida. Cuando República Dominicana empezaba a discutir el tema de la ley del sistema de emergencias a nivel nacional, las voces de la ignorancia proponían en las redes sociales, en los medios de prensa, desde que empezamos la primera vez en el año 2005, a proponer que el país necesitaba un sistema de emergencias. Las críticas, las voces de personas que realmente no tienen la condición de discutir eso, aunque tengan el derecho de hablar, porque usted tener el derecho de hablar no quiere decir que usted puede hablar, porque si usted no sabe un idioma, usted se va a mal comunicar. En el idioma del conocimiento, que supera las barreras de idioma puramente de la forma de hablar, mucha gente en la República Dominicana no se documenta, habla y critica. República Dominicana tiene ya desde hace años un sistema de emergencia gracias al esfuerzo legislativo que se mantuvo por años, pero principalmente gracias al presidente de la República que involucró total voluntad en que ese sueño de algunos se convirtiera en la realidad de todos. El presidente de la República va a inaugurar en Samaná, en Samaná, el sistema de emergencias. El sistema de emergencias se prometió que para el año 2019 y al final mínimamente habrá cubierto cerca del 74-75% de toda la geografía nacional. La República Popular China ha traído a la República Dominicana 40 camiones como una donación, camiones de incendio para fortalecer el servicio de emergencias. Si entendemos cuántas provincias tiene el país, sabemos que hay más de uno por provincia en algunos casos y que por lo menos le tocará uno a las provincias más pequeñas. Nosotros, República Dominicana, somos un país de grandes necesidades. Sin embargo, en la debilidad democrática, pensar en los demás con cosas que no retribuyen en el carácter político de manera individual rápidamente, que no te devuelven, haber luchado por la aprobación de un sistema de emergencias como ese y que hoy se vea realidad, sirve solamente para que personalmente nos sintamos agradecidos de la vida de Dios y de la oportunidad que el Congreso y del respaldo del presidente Danilo Medina en que hoy tengamos una ley del sistema 911 que funciona, que atiende a miles de dominicanos de manera continua y no importa que digan que es de uno o de otro. Lo importante es que estamos atendiendo a la República Dominicana y ese es el gran valor de la democracia. Prestar desde el Estado el servicio a los derechos que tienen los ciudadanos. Por el otro lado, las aerolíneas chinas están diseñando un chip para el registro de la maleta para que usted pueda darle un seguimiento constante de la localización geográfica de su maleta a la hora del vuelo. Hay que entender que China tiene un problema grande. China son 1.348 millones de habitantes que están entrando a un mundo ya más abierto que el que vivían antes y que están accediendo a recursos de vuelo, a recursos de transporte que antes probablemente lo tenían más limitado. De manera que para ellos es un gran reto poder dar el servicio y ese reto le va a servir al mundo entero. Hay un estudio que favorece la ley medioambiental en República Dominicana. Eso no necesita un estudio. Hay que entender que el medio ambiente es una responsabilidad de esta generación para la próxima generación. Muchos árboles hoy crecidos muy grandes los sembraron generaciones anteriores de nosotros. Cuidar el país es una responsabilidad de todos y es muy importante que usted vaya haciendo conciencia en la medida que avanza. La ignorancia ya no se justifica, porque si usted tiene un celular para chatear, para ver Facebook, para ver Instagram o para hacer cualquier otra cosa, también usted lo tiene para estudiar. Tenga o no tenga acceso a una universidad, usted se puede hacer un profesionista desde la tecnología y hay que ser, todos los dominicanas y dominicanos debemos ser profesionales en el cuidado del medio ambiente. Y Santo Domingo ha sido elegida por segundo año la capital gastronómica de la República Dominicana. Muy importante eso para nosotros, es reconocer
los avances que ha tenido la República Dominicana en materia culinaria y también el reconocimiento del progreso en democracia, el progreso en comercio y el progreso en libre empresa que tenemos en República Dominicana. Cuando volvamos, después de estos breves recomendaciones comerciales, vamos a tratar primero la realidad de Venezuela hoy y los próximos pasos que se están dando y dónde debe concluir el sistema de Venezuela antes de que entremos en nuestro tema de la noche. Nos vemos en breve. Habíamos hablado en días pasados de la crisis de Venezuela escalada a partir de la aparición del presidente proclamado y reconocido, no por la derecha, como quiso decir un diputado mal comunicando al país en el día de hoy en el Congreso, sino por los países democráticos, porque ya el cuento de que solamente un grupito puede gobernar, como en algunos países que se limitan, que ha sido la realidad venezolana triste de los últimos años, extendimos en aquel programa de que venía, y eso fue mucho antes de la solidez que hoy presenta esa realidad, un conflicto que ya superaba el tema digamos que de discusión de votos o no discusión de votos. El conflicto de Venezuela ya se ha escalado a niveles de intereses. A niveles de intereses al punto de que Rusia retira ya la fuerza que estaba haciendo en Venezuela para evitar que los Estados Unidos produjeran un cambio. ¿En qué posición se encuentra Venezuela hoy día para que podamos unificar algunos criterios? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con una frase muy interesante, le respondió a Maduro diciendo: quien responde con balas las ansias de libertad no gobierna, es un dictador. Y eso es una realidad en el caso de Venezuela. Este caballero Maduro, que después de Jesucristo va a ser la segunda persona que camine sobre el agua cuando suene el primer tiro, porque ese es un cobarde, que desde que suene un tiro en Venezuela, ese señor va a tratar de llegar a cualquier país, aunque tenga que caminar arriba del agua. Pero ahora te aparece con una bravuconada al frente de ejercicios militares que se le nota que no tiene la más mínima idea, que ese señor no tiene una formación militar. La gente cree que una formación militar es ponerse un chamaco verde y una gorra. Ese señor no tiene ninguna formación militar, no tiene ni siquiera la disciplina militar, ni la barriga de un hombre que está correctamente en entrenamiento militar. Entonces te empieza a producir unos videos incitando a la acción armada, sabiendo él que si se diera una acción armada, que esperemos que no, esa no es la solución que queremos. La solución que queremos es que él se monte en cualquier tipo de transporte, aéreo, terrestre, submarinístico, y se vaya de Venezuela. El problema es que las condiciones que está pidiendo el presidente y su grupo para salir de Venezuela tienen que ver con inmunidad, tienen que ver con el uso de los dineros que se han llevado, como vimos recientemente la cantidad de dinero que ha desaparecido de las arcas de Venezuela, o que por lo menos no hay un entendimiento claro de dónde lo tienen. Entonces, la crisis que hay en Venezuela ahora mismo no es ni siquiera, y decía la familia de Guaidó en el día de hoy, que ellos ni enterados estaban de que este señor se iba a autoproclamar. Esta autoproclamación es fruto de la desesperación, de la ausencia de reglas de juego claras en la República de Venezuela y de la imposición de este grupo de personas que lamentablemente ha venido gobernando o mal gobernando al país. La ONU cifra que ya van más de 40 muertos, más de 850 detenidos en los actos que favorecen a Guaidó y que él ha ido haciendo para ir tomando algún nivel de control. ¿Qué ha pasado últimamente? Últimamente lo que ha pasado es que a pesar de que Maduro ha hecho actos, claro, de serviles, de personas que tienen algún nivel de obligación con el Estado por los beneficios que tienen, que apareció bailando en un tiempo que Venezuela sufre, señores, y esto no es un tema político. Todos los dominicanos hoy día tenemos amigos y amigas venezolanas que viven allá, no solo los que están en nuestro país o en otros países, que viven allá y suben desde sus celulares videos y fotos de la carencia, del sufrimiento, de la inseguridad, del atropello del sector de gobierno, como para que este señor aparezca bailando con una señora que no es su esposa y divirtiéndose como que está en una chercha en Venezuela.
La verdad es que es lamentable y este ejemplo debe servirle a las repúblicas democráticas de América Latina de que personas como ese caballero no deben subir al gobierno. Y si lo logran hacer, hay que buscar la manera de bajarlo, pero que tenemos que tener sistemas de controles para que las reglas de juego no se cambien a favor de quien ostenta el poder económico del Estado. Y quiero repetir esa frase. Que las reglas de juego no se cambien para favorecer a quienes tienen el control económico del Estado, que no significa que tienen el liderazgo, sino que el nivel de permisividad influye en que la gente te siga, porque si te sigue, obtienen tal o cual cosa que solamente la pueden obtener si alguien con los niveles de desorden, desorganización, desinstitucionalidad de Venezuela puede completar, como el caso de este dictador, que será el último dictador de América Latina, y que no lo han sacado de su vida, y yo espero que no sea necesario, porque el círculo que está alrededor de él parece ser que es peor y más peligroso que él, porque tampoco tienen nada que perder, no tienen familias que proteger, ya no tienen futuro, están defendiendo su presente para tratar de negociar una posición que les permita disfrutar de las mieles que disfrutan los dictadores, pero que ni siquiera lo pueden hacer en los países socialistas, porque países socialistas no tienen cómo garantizarle el dinero en la moneda que ellos los quieren garantizar. Así que se encuentra ahora mismo Venezuela en un mal momento, pero está en un momento de ebullición. En cualquier momento en Venezuela sale la solución definitiva. Cada día más, no importa lo que haga el dictador Maduro, cada día más el pueblo se está dando cuenta de que la esperanza es real. Ante los fallidos intentos de Capriles, el apresamiento de López, otros intentos de devolver la democracia, como aquella vez el secuestro de Chávez, los pueblos, la gente en Venezuela había ido perdiendo la esperanza de que fuera posible. Uno hablaba con un venezolano amigo de uno y la pregunta era, ¿tú crees que será posible, Elías? Como ven a uno político, pues le tratan de preguntar, quizás creyendo que uno tiene algún nivel de certeza en la deducción o en la percepción que comunica cuando le hacen esa pregunta. Hace un año yo decía que ese régimen ya no aguantaba mucho. La muestra es hoy, ya Venezuela no aguanta. Y esto lo aclaro por lo siguiente. El dictador Maduro ha ofrecido un diálogo. Pero ¿cuál diálogo, caballeros? Si estuvimos en diálogo, el mundo estuvo en un diálogo permanente y usted se burló del diálogo porque mientras estaban dialogando en República Dominicana, usted se inventó el proceso electoral que usted pretende usar para continuar, usted se lo inventó violando todos los acuerdos. Cuando la persona no tiene palabra y usted no tiene palabra, los mafiosos de verdad tienen por lo menos palabra. Usted ni siquiera tiene palabra. ¿Para qué van a ir a dialogar con usted? Para usted ganar tiempo y ver si se logra quedar. Usted ya no se va a quedar en Venezuela. Venezuela cada noche suma más venezolanos a la posición de que ya se terminó. Cada día cuando sale el sol, más gente en Venezuela y más ciudadanos del mundo estamos aunando esfuerzos para que termine la dictadura en Venezuela. Y un pueblo luchador, afectado única y exclusivamente por los políticos corruptos del pasado y por los políticos corruptos del presente. Porque la razón por la que Chávez subió era porque estaban cansados en el pueblo venezolano de la actitud corrupta de políticos anteriores al régimen chavista. Y surge la respuesta de Chávez como una solución que se convirtió en uno de los peores regímenes de gobierno que ha habido en la historia de América Latina, comparado quizás con la mafia de Lula da Silva del Brasil. Venezuela, en el momento crítico que se encuentra, está encontrando una luz de esperanza en el autoproclamado presidente Guaidó, que no será el próximo presidente de Venezuela, es el presidente en funciones, el administrador del Estado, en lo que el mundo ayuda a Venezuela a recuperar su luz, a recuperar su libertad y a recuperar su paz. En República Dominicana, un pueblo que cree en Dios, no se puede dejar confundir de socialistas de aquí, que de alguna manera se benefician de los gobiernos socialistas, como vimos que estaba pasando en Brasil, donde más de 7,000 médicos cubanos eran mandados a supuestamente prestar servicio de manera solidaria. El gobierno brasileño tenía que pagarle una cantidad de dinero
y el 70%, 60% de ese dinero había que repatriarlo al gobierno cubano o a alguien que se beneficiaba, porque ese tipo de gobierno uno no le ve los datos, no hay transparencia, o anotan cualquier cosa y hay que creerla porque usted no entiende, usted se acerca a una institución a pedir una información y no se la van a dar. Y aquí viene la respuesta entonces finalmente a Bernie Sanders, el ex candidato derrotado en la elección demócrata última de la que salió Hillary Clinton candidata, cuando él hablaba de la no intervención de Estados Unidos. Yo doy gracias a Dios de que Bernie Sanders no llegó nunca a ser ni siquiera el candidato del Partido Demócrata, porque hay que ser muy tarado para usted vivir en el país que regula la democracia del mundo y usted pretender ser socialista. Es que usted no sabe la cantidad de vidas que afecta cuando se suprime la libertad. En Venezuela lo que hay es una supresión de libertad, un término de derechos que ya los venezolanos se cansaron y que en oración cada día nosotros pretendemos que haya llegado a su fin. Volvemos en breve. El presidente de la República ha emitido un decreto que yo voy a sintetizar en el artículo. Dice, se instruye a las instituciones públicas señaladas en el artículo 2 de este decreto, bajo la coordinación del Ministerio de Turismo, a realizar un diagnóstico de los desafíos en materia de seguridad turística y elaborar un informe con una propuesta de estrategia para fortalecer la seguridad en los distintos polos y destinos turísticos del país, en los aeropuertos y puertos de entrada, así como en las carreteras y en todos los demás lugares de atracción turística en el territorio nacional. Las instituciones encargadas son Ministerio de Turismo, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sistema de Atención de Emergencias, Centro de Operaciones de Emergencias, Instituto Nacional de Transporte Intran, Dirección General de Aduanas. Yo quiero decir que me preocupa mucho este decreto. ¿Por qué me preocupa? Porque la seguridad de nosotros tiene un problema institucional que no se va a resolver con un informe de un grupo de instituciones que ya tienen en su responsabilidad el que eso no suceda. Que ya esa es su función. Es como que a alguien que usted le asigna una tarea y le sale mal, usted le pregunte qué hay que hacer para que le salga bien, pero si no sabe, señor. Es que nosotros tenemos un problema en la composición. Yo quise volver a traer, y algunos de ustedes recordarán, que nosotros tenemos aquí, si me le pueden hacer ahí un capture a la revista, nosotros propusimos, y aquí están condensados en el Congreso, una serie de leyes que todavía algunas de ellas están en discusión y otras ni siquiera están en discusión. Ahora mismo estamos discutiendo en la comisión que yo presido la ley del Sistema de Defensa y Seguridad de la República Dominicana, pero falta la ley de inteligencia. El problema de la República Dominicana es realmente un problema de organización institucional del esquema de seguridad pública. Nosotros estamos confundidos, lamentablemente aprendimos mal con los gobiernos del presidente Balaguer y anteriores a Balaguer y los que han continuado a partir de Balaguer, porque han duplicado el error principal que origina la inseguridad en la República Dominicana, que no es la acción, como decía lamentablemente el senador de Baní, ante la impotencia de ver su provincia sumida en las drogas y en la delincuencia, y expresaba que la solución era quitar al jefe de la policía. Yo creo que no. Yo creo que hoy como nunca la República Dominicana se encuentra con un potencial especial en la calidad de nuestros militares, en el nivel de mando y en la calidad de nuestros policías en el nivel de mando. Lo que pasa es que ni los militares
ni los policías tienen herramientas institucionales a partir del rango constitucional y de la ley específica que les permita crear niveles permanentes de seguridad. Las soluciones siempre son apresan, atracan, matan en un intercambio de disparos. Si usted se va a la biblioteca y hace un ejercicio de investigación periodística, aunque usted no sea periodista, y usted se va a los años del gobierno de Balaguer, va a encontrar que los anuncios de la prensa en momentos de inseguridad son exactamente los mismos que tenemos hoy día. La inseguridad ciudadana no es un problema del presidente Danilo Medina, no es un problema del jefe de la policía o del ministro de Defensas o del director del DNI. La inseguridad ciudadana, y lo digo hoy con responsabilidad, es un problema del Congreso de la República Dominicana. La infuncionabilidad a la que somos sometidos a veces por el tema de cómo funciona el Congreso del país no ha permitido que le propongamos al país un sistema de seguridad ciudadana. No lo tenemos. La seguridad ciudadana sigue teniendo un nivel jerárquico infuncional cuando la seguridad ciudadana debe tener un desarrollo horizontal, provincial y seccional. No lo tenemos. Lamentablemente, República Dominicana se encuentra inmersa en mantener un estatus de la condición de seguridad similar al que no nos ha funcionado desde antes, desde después de Trujillo y hasta la fecha. ¿Por qué funcionaba diferente cuando Trujillo? Porque ellos tenían un sistema que era abusador, que era el de la eliminación del criminal repetitivo o del corte de manos, pero era un sistema. Hoy día en democracia no se hacen medidas de represión. Sacar ahora mismo un grupo de militares para patrullar los hoteles, las playas de los hoteles, no es la solución de un país que ha progresado tanto en democracia como lo ha hecho la República Dominicana. Nuestro país debe, y es una responsabilidad del Congreso que invito a los legisladores que tienen los diferentes temas, desde el tan simple como del régimen policial, del régimen de conducta policial, hasta el sistema de seguridad ciudadana y el sistema de defensa y seguridad que tenemos en nuestra comisión, igual que la ley de inteligencia, a transformar la República desde el punto de vista institucional. Este esfuerzo del presidente de la República en su correcta intención de que se corrija la realidad de inseguridad del país va a volver a quedar al vacío. Lo dije cuando en mi primera legislatura, en el año 2002, después de un estudio arduo de la comisión en ese tiempo de Interior y Policía que produjo una ley correcta para reformar el sistema policial de la República, pero que lamentablemente las influencias de quien en ese momento era jefe de la policía en el Congreso retardó esa aprobación y logró que se aprobara una reforma policial de aquellos tiempos, que ha sido la que estuvo hasta que recientemente se aprobó otra, y en ambas yo sostuve el mismo discurso. Ninguna de las dos va a resolver el problema. La primera nos llevó a Guatemala y la segunda nos llevó a Guatepeor. Estamos produciendo inseguridad por infuncionabilidad del sistema. No porque el general Ney sea bueno o sea malo. Para mí, el jefe de la policía o director, como lamentablemente le han puesto, porque no entendemos, nos encanta andar copiando sin saber cuál es el original, le han puesto director de policía, pero el chief of police, como se llama en países avanzados, nuestro hoy día es un excelente oficial. Están trabajando muy duro, pero están trabajando en un terreno improductivo. En una ley empresarial, no es una ley legal de este tipo, me refiero, en sectores empresariales se habla de leyes hablando de conductas que deben ser permanentes. Se dice que usted no va a producir cambios si continúa haciendo lo mismo. Usted no puede esperar que usted va a renovar algo si usted se mantiene haciendo lo mismo que lo ha hecho infuncional. La República Dominicana ha sostenido su sistema infuncional de seguridad pública durante todos los años. Empezamos con una malformación creada cuando Trujillo era el dictador que gobernaba la República y continuamos con la única excepción de que hemos ido haciendo cambios en quienes la dirigen, hemos ido invirtiendo dinero, hemos escuchado planes tan ignorantes de reformas en la seguridad
como al punto de escuchar en una ocasión a un jefe policial decir que la seguridad iba a mejorar porque él estaba agregando 40 camionetas al patrullaje. Yo me paré de esa reunión y me fui porque nunca pensé que podía escuchar de un jefe de la policía hace muchos años tal nivel de ignorancia como para decirle al país que porque habían 7 nuevos camiones, 40 camionetas y 20 motores ahora agregados, iba a mejorar la seguridad. Nos dice a nosotros que tenemos un grave problema en la inseguridad ciudadana, que no son los atracadores de la calle, que no son los criminales, somos nosotros el problema en República Dominicana. La ignorancia en materia legislativa de cuál es el camino correcto que debe tomar el país en temas de seguridad ciudadana, el deseo protagónico de algunos inventores de leyes infuncionales que le encanta estar haciendo palabrerías en los medios de comunicación para proponer cosas que no funcionan, ha hecho que República Dominicana se distancie de los pasos que debió haber dado para llegar aquí. El 911, que fue el primer tema en la introducción de este programa en la noche, es el eje central de una revolución en materia de seguridad ciudadana. Cuando se decidió aprobar eso, cuando logramos que la voluntad política del Estado, del gobierno, del presidente de la República se volcara a favor del Congreso para que empezara el sistema, generamos una esperanza que no queremos que se apague. Porque cuando vayamos entendiendo cada vez más la función del sistema de emergencias, entenderemos que esa es la vía de comunicación entre el ciudadano y el Estado, para el incendio, para salud y para su propia seguridad. Nosotros tenemos que transformar y el Congreso tiene que dedicarse. Y este mensaje va para nuestro presidente Camacho, que ha hecho una gestión excelente hasta el momento, que cuenta con el apoyo y tiene en este momento el liderazgo de la Cámara de Diputados para producir una revolución en materia de seguridad ciudadana desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legislativo, producir las leyes que necesita el país para aportar un esquema real de seguridad ciudadana es la solución que necesitamos los y las dominicanas. No necesitamos un cambio de jefe. Lo que pasó en Baní no es un asunto aislado, es propio del sistema, es propio de la ausencia de un sistema compuesto de inteligencia dirigido a evitar lo que está sucediendo en República Dominicana. Yo quiero ir a unas recomendaciones de nuestros patrocinadores, pero dejarte con la pregunta. ¿Cuántos años ya tenemos viviendo la inseguridad y las mismas respuestas? Y la pregunta es, ¿cuántos años más nos va a tocar aguantar? Nos vemos en breve. En este documento que le enseñaba hace un momentico, que sometimos, que era un resumen que le dimos a la prensa para que se entendiera qué buscábamos al someter 8 leyes continuas. Decía, la seguridad tiene 3 componentes de planificación operativa. El componente de seguridad nacional, y entonces estábamos proponiendo la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, que es la que se discute hoy en la Cámara de Diputados. El segundo componente es el componente político. Hay que decir, aunque los opositores quieran acabar con nosotros, de que hay una voluntad en el presidente. Creo que como nunca antes. Lo que pasa es que la voluntad del presidente se echa en un jarrón que lamentablemente está desfondado. Y yo debo decir aquí públicamente que yo tengo un afecto muy especial por el presidente de la República. Y cuando me atrevo a decir estas cosas en público es porque amo a mi país y porque quiero mucho a mi presidente. Los sistemas, los esfuerzos que hagamos en este sistema de inseguridad que tenemos hoy día, con estos excelentes oficiales como el ministro de Defensa, el actual jefe de la policía, el nuevo director de la Dirección de Control de Drogas y el anterior, que era un oficial excelente también, los jefes de las instituciones militares que tenemos hoy día son brillantes. Gonel en el ejército, un hombre excelente. Aprovechemos este momento, señor presidente,
y produzcamos en el país los cambios que son realmente necesarios para que usted quede en la historia como el presidente que transformó un país que vive en un desorden en un país ordenado. El otro componente principal de la inseguridad, y por eso en esta revista que voy a enfocar ahora, ustedes pueden ver que tenía una historieta en el principio que hablaba de cómo un niño que nace bien y que no tiene mala intención, la inconsciencia ciudadana y la falta de oportunidades lo va convirtiendo poco a poco en un criminal sin que eso sea justificar. Pero mi llamado es que nosotros tenemos hoy día un Congreso dispuesto, yo debo decirlo, el Congreso está dispuesto, pero tiene que haber una voluntad política desde arriba que motorice la acción legislativa. Tenemos un presidente de la Cámara de Diputados y del Senado que pudieran coordinar, porque además son grandes amigos, para entregarle al país cambios reales en materia de gobernación, de asignación de la responsabilidad del patrullaje, en materia de los componentes básicos de la inseguridad, que es lo que se vive en República Dominicana, con raras excepciones. Leemos en la prensa una operación de alto nivel delincuencial. Usted sabe que leemos en la prensa todos los días. Matan a un muchacho para robarle un celular. Atracan a joven y en medio del atraco resultó herida. O se cayó y se partió la cabeza y murió. Atracan banca y usted le ve la pinta. Esos no son delincuentes. Esos son bandidos, sinvergüencitas, que con una buena pela de su papá y su mamá cuando eran niños no hubieran llegado ahí. Pero nosotros, ¿qué estamos proporcionando? ¿Cuál es la acción constante de la República? Ni siquiera es la transformación carcelaria. Es que en este país usted le mete 3 meses de colección a un delincuentico pichón que entró a una banca y sale atracador de banco de la cárcel. Porque son universidades del crimen gestionadas hoy día por grandes criminales que viven dentro de la cárcel. O por lo menos parece que están presos porque entran y salen cuando le da la gana de varias cárceles. República Dominicana es un gran país, yo lo vivo diciendo aquí, no me canso. Lo digo aquí, lo digo en tarimas fuera del mundo cuando me toca hablar. Nuestra República Dominicana es una gran república. Nuestros ciudadanos, hombres y mujeres del país, son grandes dominicanas y grandes dominicanos. Pero la responsabilidad que tenemos en el liderazgo político de todos los partidos no es salir como un candidato presidencial, salió hablando en estos días, le voy a aumentar el salario a $500 a los policías. Señor, usted ni siquiera ha investigado cuál es la barriga de la nómina policial. ¿Dónde se desperdicia el dinero de la nómina policial para usted venir ahora con una propuesta de aumento simpática? Porque es lógico que cualquier policía que lo escuche a usted, que gana hoy 3,5 pesos y lo escucha, usted le va a dar $500, que son 25,000 pesos, por lo menos se va a poner feliz. Pero la misión de un líder no es complacer al pueblo, es guiarlo a un puerto más seguro donde el futuro sea mejor que el presente. Las palabras, la demagogia, hay que terminarlas. Ya este país está interconectado a través de las redes sociales. Ya esos políticos que aparecían con un discurso semanal y era el que se comunicaba en los periódicos y nadie podía investigar, eso ya pasó de moda, señores candidatos. La República Dominicana requiere un real sistema de seguridad ciudadana. En materia de defensa nosotros estamos bien. Nuestro mayor enemigo, si se convirtiera en un enemigo militar, es Haití. Y nosotros tenemos capacidad militar de respuesta. No tenemos ningún posible enemigo en el mar. No hay ningún país tratándose de apoderar de la República Dominicana. Somos nosotros mismos los que hacemos el papel de Brutus con César. El puñal no viene de afuera, viene de adentro. No tenemos un esquema de nada en República Dominicana en materia de seguridad ciudadana. Eso es muy triste. Muy triste porque yo fui un oficial de Marina 11 años que soñé con cambios, que salí para producir cambios, que hemos logrado cambios, gracias a Dios, como el sistema de emergencia del 911, que logramos que se aprobara una ley del Ministerio de Defensa que da paso a una nueva conducta militar que aunque no ha empezado, vamos hacia allá. Pero la realidad es que hoy, al despedir este programa, tengo que decirle al país que mi mayor frustración en esta etapa final de mi proceso legislativo es encontrar el país todavía en materia de seguridad ciudadana
muy similar al que encontré cuando llegué, al que encontré cuando me hice adulto. De seguir leyendo en el periódico, muere en intercambio de disparos, un artículo que debería desaparecer, deberíamos legislar para que prohibirle a la prensa que ponga eso. Prohibir que pongan intercambio de disparos, sabemos que fue un fusilamiento. Los tiempos han cambiado. Produzcamos el cambio que hace falta pensando en la institucionalidad del país y eso se hace desde el Congreso Nacional de la República Dominicana. Que Dios lo bendiga. Muy buenas noches. Gracias por su compañía. Esperemos mañana tener un mejor día.